Bueno, hoy vamos a hablar sobre los haluro de alquilo. Primero que todo, pues vamos a hablar sobre qué son, sus clasificaciones, sus como disolventes, como reactivos, como anestésicos, como frenoles y sobre todo también sus estructuras, sus fórmulas y todo lo que tenga que ver con este tema. Bueno, primero que todo, vamos a hablar sobre qué son. Entonces, los haluros de alquílico es una molécula orgánica en la cual uno o varios hidrógenos de un alcano han sido sustituidos por un átomo de halógeno, ¿cierto? Eso significa que en lugar de un hidrógeno, la cadena de carbono queda entrelazada con un átomo, o con cloro, un bromo, un yodo, etcétera. En este enlace de carbono y alejeno, perdón, es específicamente interesante porque cambian dos elementos con características muy distintas. El carbono que tiene que compartir los electrones y el alelo que es más electronegativo y tiene más y tiende a atraerlos, ¿cierto? En esta diferencia de electronegatividad que hace el enlace se vuelve polar, lo que influye en su reactividad, su solución, solubilidad y su uso. Bueno, gracias a esta polaridad, la luz de alquilo puede compartir un gran número de reacciones, específicamente de sustitución y eliminación, dos procesos fundamentales en la química orgánica. Además, dependiendo del alelo que contenga, los haluros pueden ser más o menos estables o más o menos reactivos o más o menos volátiles, como por ejemplo los haluros como por ejemplo los haluros de fluorados suelen ser mucho más estables térmicamente. Los de cloro pueden ser más tóxicos, los de yodado son muy, ¿cómo se podría decir? Útiles en reacciones porque el enlace C es débil, ¿cierto? También tenemos que, bueno, también como ya les decía, hablando sobre el enlace de carbono y el alelo, es el corazón de la química de los haluros de alquilo. Es importante entender que el alelo no está ahí por casualidad, o sea, eso no está ahí porque sí, sino que su presencia cambia completamente la forma en la que la molécula interactúa con sus otras sustancias, debido a que los alelos son más electronegativos que el carbono y jalan hacia los electrones, creando un enlace polar, como les decía. Eso quiere decir que el haluro de alquilo es igual que un alcano, más su, sustitución de un H por un alelo. Esta simple modificación, como les decía, esta simple modificación cambia eh, radia- radia- radicalmente su reactividad. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hablar es sobre la clasificación de los haluros de alquilo. Su clasificación. Bueno, su clasificación. Los haluros de alquilo se pueden clasificar de tres formas, principalmente, la cual estas clasificaciones nos ayudan a entender cómo se comportan, cómo reaccionan y para qué sirven, ¿cierto? Entonces, esas tres formas de clasificación son, según el alelo que contiene, según el tipo de carbono al que está unido el alelo, si es primario, secundario o terciario, y según el número de alelos
presentes en la molécula. Bueno, entonces tenemos las clasificaciones, ¿cierto? Ya les había dicho los tres tipos de clasificaciones. Ahora tenemos la clasificación. Vamos a hablar sobre la clasificación según el alelo que contiene. Esta clasificación es la más básica y la más fácil, que es dependiendo al alelo que está unido el carbono. Y estos alelos pueden ser flúor, el cloro, el bromo o el yodo, ¿cierto? Entonces, esto que nos quiere decir que tenemos cuatro tipos de alelos de alquilo. Los de flúor son los más estables de todos. Tienen un enlace de carbono y un enlace de flúor que es extremadamente fuerte. Son un poco reactivos en las relaciones de sustitución o eliminación. Son muy unidos en anestésicos modernos y refrigerantes fluorados porque no se descomponen fácilmente. Algunas de las moléculas fluoradas son farmacéuticamente muy importantes. Tenemos un ejemplo que es el fluoruro de metil. Entonces también vamos a hablar de los cloruros. Son mucho más comunes, son reactivos de fluoruros, más o menos bromudos o yudos. Entonces están utilizados en pesticidas, disolventes, en freones, y como reactivos de síntesis. Algunos pueden ser tóxicos o persistivamente en el ambiente. Persisten en el ambiente. Los de bromo son buenos reactivos en las relaciones orgánicas, tienen un buen equilibrio entre reactividad y estabilidad, son ideales para la síntesis química en laboratorio. Los yudos son los más reactivos. En el enlace tienen el cloro y el yodo, que es el más débil, lo cual permite que el yodo salga fácilmente como grupo saliente. Por eso se usa mucho más en reacciones de SN1 y SN2. Bueno, ahora vamos con la siguiente clasificación, que es según el tipo de carbono al que está unido el alelo. Bueno, entonces tenemos la clasificación según el tipo de carbono al que está unido. Esta clasificación es la más importante para entender cómo reaccionan los alelos de alquilo en la química orgánica. Depende de cuatro grupos de alquino, es decir, cuatro cadenas de carbono. Estén unidos al carbón que lleva el alelo. Tenemos los haluros primarios, que es el alelo que está unido al carbón y que solo tiene un grupo de alquino a su alrededor. La estructura general sería prácticamente R, raya carbono H2, raya X, ¿cierto? Las características que estos tienen, que son más reactivos en el SN2, se eliminan más fácilmente y que son más estables que, que los secundarios y terciarios. Bueno, entonces tenemos los alelos secundarios, que es el alelo que está unido a un carbón y que tiene dos grupos de alquilo. Su estructura general sería R2, KCH y X, ¿cierto? Entonces, las características de este pueden reaccionar tanto como SN1, SN2, E1 y E2, dependiendo de sus disolventes de temperatura y base. Son los más versátiles y más difíciles de predecir. Los haluros terciarios es el alelo que está unido al carbón y que solo tiene tres grupos de alquinos, que sería como les digo, los tres grupos de alquino, el carbono y X.
las características de este son que no reaccionan por SN2. Son muy buenos para reacciones de SN1 y específicamente E1 y E2, y son muy reactivas para eliminación y formación de alquenos. Entonces, vamos a seguir con la clasificación según el número de alelos presentes en la molécula. Bueno, ahora tenemos la clasificación según el número de halógenos presentes en la molécula. Esta clasificación es según cuántos átomos en el alelo tienen compuestos, perdón, en el halógeno. Entonces tenemos la A, que son los homoaluros, que solo tienen un átomo en el halógeno. Por ejemplo, el cloruro de metilo, que es clorhidrógeno 3, y el carbono hidrógeno, perdón. Son los más comunes en la síntesis orgánica. Tenemos también los bialuros, que tienen dos átomos en el alelo. Pueden ser bicinales, geminales y acilados, que los bicinales es en carbón vecinos, en el geminales es en el mismo carbón, y los aislados que son separados por varios carbonos. Tenemos también, entonces tenemos también los poliaruros o aruros polihaginados, que son tres o más alelos. Que aquí entran el CFCS, que es fluorocarbonos, el HCFHS, las pesticidas clorados, los compuestos industriales muy estables. Estos suelen ser muy densos y más tóxicos, con mayor resistencia ambiental, que es prácticamente lo que habíamos dicho también al principio. Y, y bueno, hasta aquí podemos dejar la clasificación de los alumnos. Ya vamos a seguir hablando sus... Bueno, ya después de esto les hablaremos como de lo que les había dicho, de como disolventes, como reactivos, como anestésicos y así sucesivamente. Pues yo no sé si en el video escucharon algunas partes en las que dije algunos ejemplos según sus clasificaciones, en primero, segundo y terciario, en esta ahorita clasificación, que algunos ejemplos son los que le había dicho, sino que ahorita vamos a hablar más a fondo sobre cómo hay que tratar, como reactivos, como fenoles y todo eso. Y también les voy a mostrar como ejemplos de los enlaces de las fórmulas de las cadenas. Déjenme, yo cambio de diapositiva y se los muestro. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos la fórmula general de dos átomos del alquilo. Aquí podemos ver algunos ejemplos. También tenemos según su clasificación los primarios, que es la A, los secundarios, que es la B, y los terciarios, bueno, los terciarios que estaban allá abajito. Y aquí tenemos las fórmulas para clasificar según el alelo. Lo que les había explicado antes, que el fluoruro, el cloruro, el bromo, el yodo. Y ya mi compañera va a seguir hablando sobre lo que les había dicho ahorita, que es como sus reactivos, como sus otras componentes. Entonces ahí les dejo el video. Bueno, yo le puedo hablar de los átomos de alquilo y cómo los disolvemos. Las características principales son que no son polares o ligeramente polares. Se disuelven en grasas, aceites o ceras.
son volátiles, se evaporan fácilmente, estables químicamente, no reaccionan con lo que los disuelven. Ejemplos importantes serían cloroformo, diclorometano, tetracloruro de carbono. Sus transformaciones épicas se pasan en el alcohol, el arter, alquiano, reactivo de Grignard. Los haluros de alquilo como pesticidas están, por ejemplo, la fórmula del DDT, efectividad en los mosquitos y la malaria. Los problemas persisten en el ambiente, bioacumulación, tóxico para animales y humanos. Hay otros pesticidas halogenados en Mires, clorodano, aldrin y dieldrin. Bueno, en conclusión, los aromas de alquilo se usan como disolventes, reactivos, anestéticos, referentes, freones. Su reactividad se... En conclusión, los haluros de alquilo se usan como disolventes reactivos anestéticos, referentes a friones. Su reactividad se debe al enlace C-X polar, donde X es un buen grupo saliente. Participan en S1, S2, E1, E2, formando alcoholes éteres, alquenos y reactivos de Grignard. Los CFS dañan la capa de ozono mediante radicales CL. Muchos pesticidas halogenados como el DDT hoy están prohibidos por la toxicidad del ambiente. Bueno, ok, entonces le voy a dar un resumencito breve de lo que dijo mi compañero de los haluros de alquilos en, ¿en qué? Como disolventes, ¿cierto? Entonces tenemos que los haluros de alquilos como disolventes, muchos haluros de alquilos se utilizan como disolventes orgánicos, especialmente en la industria química. Esto se debe a características principales que son compuestos no polares y generalmente polares, dijo mi compañera, también que son alta estabilidad química y son volátiles, ¿cierto? Probablemente un ejemplo más famoso es el cloroformo, que es un claro ejemplo de haluros de alquilos como disolventes. Entonces podríamos decir que los haluros de alquilos como disolventes se mezclan muy bien como compuestos orgánicos, pueden disolverse en moléculas no polares, como les había dicho, y se pueden evaporar fácilmente sin dejar residuos. Entonces también podemos decir que otro claro ejemplo es el diclometanol, que es muy usado en la industria de la química para remover pinturas, limpiar metales y extraer sustancias de procesos químicos. También encontramos el tetracloruro de carbono, que aunque hoy se usa muy poco por su toxicidad durante muchos años, fue esencial para limpiar, desgrasar equipos mecánicos y todo eso. Bueno, como siguiente tenemos los haluros como reactivos químicos, reactivos de la química orgánica, que se podría decir que aquí encontramos una de las funciones más importantes de los haluros de alquilo,
que son excelentes como reactivos para la síntesis orgánica, especialmente en sus reacciones de sustitución nucleofílica, que es el SN1, el SN2, y reacciones de eliminación, que es el E1 y E2. Pero ¿por qué relacionan tan bien? Porque el enlace de carbono y el alelo es polar en el alelo, halógeno, puede salir fácilmente con un buen grupo saliente, lo que nos permite un nucleófilo, aunque un nucleófilo ataque al carbono. Eso significa que los halolos de alquino funcionan como prácticamente piezas iniciales para constituir moléculas mucho más complejas, como por ejemplo se pueden transformar en aloles relacionados como el hidróxido, pueden convertirse en ésteres y se relacionan con alcoholes, perdón. Se pueden usar se pueden usar para formar alquenos mediante reacciones de eliminación y puede crear compuestos organometálicos como reactivos de Grignard fundamentales para la síntesis orgánica avanzada. Les voy a hablar un poco no tengo pues una diapositiva, pero les voy a hablar un poco sobre los halolos de alquilo como anestésicos, aunque hoy en día no se utilizan tanto debido a sus riesgos durante el ciclo X, X, no me acuerdo cómo se llama ese ciclo, y parte del siglo XX, varios de los halolos de alquilo fueron utilizados como anestésicos generales. Por ejemplo, el cloroformo, que el cloroformo se utilizó, fue muy famoso porque permitía incluir pérdida de conciencia rápidamente, facilitando las cirugías. Antes eran extremadamente dolorosas, sin embargo, también se descubrió que se podría causar daños cardíacos y respiratorios, entonces por eso lo dejaron de usar. Tenemos los frenores, clorhidroalquilo como refrigerantes o agentes espumantes, que son una clase de haloros de alquilo fluorados o clorados, más conocidos como el CF y el CS, que durante muchos años fueron considerados sustancias que casi perfectas para refrigerante, porque no eran tóxicos, no eran inflamables, eran fácilmente para compartir y expandir, eran buenos para absorber calor, entonces se usaban como en neveras, aire acondicionados, aerosoles, espumas, aislantes. Sin embargo, esta estabilidad que los hacía perfectos también los convirtió en un problema porque los CFCs suben hasta la estratosfera, donde la radiación ultravioleta se rompe liberando átomos de cloro y esos átomos difluyen la capa de ozono y nos permiten que la radiación ultravioleta llegue a la Tierra. Entonces, por eso se dejó prácticamente de usar. Los saludos como pesticida. Los saludos del río también se utilizaron ampliamente como pesticida por varias décadas. Los más famosos es el DDT, que es un compuesto clorado que se convirtió en uno de los pesticidas más usados en el mundo. El DDT era altamente efectivo para eliminar mosquitos, insectos y se utilizó masivamente durante la Segunda Guerra Mundial para prevenir enfermedades como la malaria y el tifus. Entonces, pero con el tiempo se descubrió que era muy persistente en el ambiente, se acumulaba en las cadenas alimenticias, afectaba a aves, a mamíferos, podrían ser también tóxicos para los humanos, entonces eso llevó a que lo dejáramos de usar. Bueno, y eso fue todo más prácticamente la explicación de breve de lo que había dicho mi compañera. Y hasta aquí quedó el tema. Muchas gracias.